todos los continentes actuales estaban unidos. Las Américas, Asia, Europa, África y Oceanía eran uno solo y lo llamaban Pangea. Y nosotros, desde el 2013, hemos vuelto a unir al mundo. Somos PangeaFM.com. Aquí estamos haciendo radio. Llegó la hora de hablar entre nos. Desde ya, escuche un espacio muy variado con asesoría familiar, guía jurídica, excelentes invitados, entretenimiento, salud y la mejor música. Y ahora, Entre Nos, con Roxana Araujo, por Pangea FM. Amables oyentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Entre Nos con Roxana Araujo, desde Miami, por Pangea FM, la radio del futuro que se escucha hoy, bajo la dirección de Edgar Paredes, la producción de Randy Waltz, administración Aymara Bentancur y en los controles a Ger Legiza. Así que le damos las gracias a todo este equipo por hacer posible que Entre Nos esté aquí acompañándolos en esta noche de martes por PangeaFM.com y Pangea City. Como les decía, a partir de las 8 de la noche. Dar también las gracias a nuestro patrocinador que hace posible que estemos aquí acompañándoles todos los martes. Y bueno, es Deluxe All Granite, todo en remodelación para su casa, su oficina, todo lo que ustedes imaginen. Pueden hacerlo a través del 786-712-5782. También tenemos que dar los medios de comunicación. Como siempre les digo, no hay excusas para no estar conectados, para no escucharnos, para no seguirnos y para acompañarnos martes a martes. Decirles que estamos en la plataforma Pangea City. Pueden ir allí a YouTube, le dan like en la campanita y reciben y lo guardan. No se olviden de guardarlo, suscribirse a Pangea City y recibirán toda la programación que tiene esta excelente, es sombrilla, decimos así de alguna manera, pero en realidad es Pangea City, Pangea FM y Pangea Plus. Así que no dejen de seguir esta exitosa radio en la cual estamos aquí. También contarles que estamos en Facebook, en Pangea City. Nos pueden ver, nos pueden escribir, nos pueden acompañar, pero si no pueden hacerlo también a través de Pangea FM en el app, lo bajan allí en su teléfono y estamos conectados y escuchándonos. Pero también tenemos las redes de Entre Nos con Roxana en Facebook, en Instagram y en YouTube. Así que nos seguimos, nos acompañamos y estamos conectados a través de todas estas redes que hacen posible que nosotros podamos llegar a ustedes. Decirles también que tenemos que agradecer a Emisora Sur Online, que está bajo la dirección de José María Celios en Montevideo, Uruguay, que nos está retransmitiendo. Pero también estamos en vivo en Departamento 20 Radio Uruguay, bajo la dirección de Joan González. Para todos mis amigos, colegas de Emisora Sur y Departamento 20, les mando un enorme saludo. Gracias por estar allí, por acompañarme y también a toda la audiencia que hace posible que nosotros podamos estar conectados a pesar de la distancia. Hoy tenemos un programa muy especial porque, bueno, estamos con un viejo amigo para mí. Para la casa ya pronto va a ser un viejo amigo también, porque estamos nuevamente con nuestro amigo Luis Cerros, que estaremos hablando qué es esto de la mentalidad fija, la mentalidad de crecimiento, cómo es estar y provocar o buscar una mejor versión de uno mismo.
estamos también en el mes del amor, de la amistad, y esto también hace que nosotros podamos cambiar nuestra actitud, nuestra mentalidad, y por qué no ser una mejor versión de uno mismo, como dice Luis. Así que yo le voy a dar la bienvenida, las buenas noches por estar acompañándonos aquí en Entre Nos con Roxana en panchiafm.com, emisora Sur Online y Departamento 20 Radio Uruguay. Buenas noches. Buenas noches, Rosana. Gracias por tenerme de nuevo en tu programa. Es un verdadero honor. Qué bien, gracias por estar aquí acompañándome y acompañando a nuestro público que nos sigue a través de todas las redes, como decíamos hoy al principio, y es compartir, ¿no?, en lo que es Panchea City y también en Entre Nos con Roxana. Y bueno, ¿qué es esto de ser una mejor versión? Estuvimos hablando en otras charlas anteriores, bueno, un poco introduciendo estos cambios de decir, tengo una mentalidad, quiero cambiar. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Y cómo es para vos ser una mejor versión de vos mismos y pedir que los demás, o tratar de que los demás lo sean? Totalmente. Sí, continuando con lo que habíamos hablado en el programa anterior en el que estuve aquí con vos, hace que un mes y medio, y donde hablábamos de la mentalidad de crecimiento. Y una de las cosas que quería hablar hoy es básicamente cómo nosotros ser la mejor versión de nosotros mismos a través de el amor y el servicio. Y yo pienso que esta es una de las mejores formas de hacerlo, y básicamente este es el mes del amor y de la amistad, y es qué mejor manera pues que hablar acerca de cómo ser mejores cada día y cómo nosotros alcanzar y desarrollar una mentalidad de crecimiento sirviendo a otros, y también a través del amor y siendo disciplinados. Es muy difícil ser disciplinado. Y totalmente. Y antes de que, para hablar un poco más a fondo de cómo nosotros podemos desarrollar una mentalidad de crecimiento y alcanzar nuestra mejor versión con los demás, tenemos que empezar con nosotros mismos. Una de las cosas que es más importante es que nosotros tenemos que empezar a amarnos nosotros primero, a aceptarnos tal y como somos, a perdonarnos, aceptar nuestros defectos, pero más nuestras virtudes. Y es de ahí donde tenemos que empezar. Decía Mahatma Gandhi de que vos debes de ser el cambio que querés ver en el mundo. Tiene que empezar con vos. Entonces, por eso es importante que nosotros busquemos siempre, cada día, ser esa mejor versión nuestra. Esa es como la meta que debemos de tener todos los días. Y también pensaba, ¿no?, cuando hablabas de la disciplina, también creo que tiene que ver con la actitud. Hoy, antes de comenzar el programa, estábamos un poco reflexionando acerca de cómo se puede cambiar, porque generalmente nosotros decimos, no, nací así, soy de esta manera, nadie puede modificar mis actitudes ni nada. Sí, ahí últimamente, qué sé yo, en los últimos 15, 20 años he estado hablando de esta mentalidad de crecimiento y versus la famosa mentalidad fija, o yo le llamo mentalidad fija o cerrada. Y la mentalidad fija es una persona que cree que, bueno, yo no nací con ningún talento, yo ya estoy muy viejo para aprender, y como decimos eso, nos cerramos y ya no queremos crecer. Y una persona que tiene una actitud de mentalidad de crecimiento es aquella persona de que trabaja duro, tiene un plan y empieza, aunque sean pequeños pasos, pero trabajar con respecto a ese plan y a la meta que tiene. Y hablaba yo en el programa anterior de que no solo se trata de la meta, porque pienso que la meta es solo parte del proceso. Lo más importante es en quién te convertís en el proceso, más allá de la meta. Entonces es importante de que la disciplina la desarrollemos, pero la desarrollemos mediante un plan. Eso es una de las cosas que es muy, muy, muy importante. Pero como dije al principio, tiene que empezar con amándonos, queriéndonos, perdonándonos. Y decía un famoso poeta irlandés del siglo XIX, Oscar Wilde, que al amarnos es una de las relaciones más importantes que vamos a desarrollar en el transcurso de nuestras vidas. Y yo pienso que esto tiene todo sentido, empieza con nosotros, ¿no? También pensaba
¿qué tanto influimos nosotros como padres a la hora de educar a nuestros niños con esa mentalidad fija o cerrada y la mentalidad de crecimiento? Creo que eso también influye mucho, ¿no?, a la hora de los cambios. Sí, totalmente. Yo pienso que obviamente empieza siempre con nosotros. Yo pienso que es como el famoso ejemplo de que le decís a tu hijo no fumes y está fumando. Empieza con uno. Siempre el padre, más allá de decirle qué es lo que deben de hacer o cómo deben de hacerlo, empieza con las acciones. O sea, los hijos van a aprender con las acciones que los padres hagan. Perdón, si le dices al hijo, pues ve y estudia, pues te tiene que ver que de alguna manera, no es que estás estudiando a la par de él, pero que de alguna manera siempre estás pendiente de lo que él está haciendo en la escuela, que también el padre lee un poco y que esté interesado también el padre junto a él en las cosas que ese hijo está haciendo. Si el hijo quiere, por ejemplo, está interesado en los deportes, pues empezarle a presentarle diferentes variedades y opciones de deportes que que el niño quiera hacer y llevarlo y ser parte, ¿no?, integral de la educación y el crecimiento, ¿no?, de ese niño, ya sea en la forma mental como física. Ahora que estamos en este mes, como decíamos, al comienzo del amor, de la amistad, que en realidad tendría que ser todos los meses, no solamente Totalmente. Porque bueno, Claro. este es comercial, pero bueno, saludamos a todos aquellos y bueno, decirles que siempre agradecemos y queremos mucho que nos estén acompañando aquí en Entre Nos y siguiendo nuestra programación de Pangea City. ¿Cómo se puede unir esta mentalidad, ¿no?, de crecimiento y la mentalidad de cambio? Porque generalmente uno lo piensa quizás con algo que tenga que ver con lo metafísico, por decirlo de alguna manera, pero también influye mucho a la hora de que si eres un emprendedor, un educador, en nuestro caso, tanto Luis como yo, que somos activistas. Activistas hasta la cepa. Sí, que siempre estamos abogando por un cambio. Creo que esto también influye porque nos hemos encontrado en nuestro camino con muchos retos y a veces decimos, bueno, no, acá me quedo. Y no sé si uno se puede pasar de una mentalidad, de una mentalidad fija a la de cambio o de crecimiento, o es solamente, bueno, estoy centrado en una y me paso gradualmente a la otra. Sí, todo ser humano tiene la capacidad de cambiar y de mejorar, aunque sea un poquito. Y otra cosa es importante, no te pongas demasiadas metas o muchas metas. Empieza con una meta, con una pequeña meta, y lograr esos pequeños triunfos te van dando la alegría de decir, wow, lo logré, y te va a llevar a otros tipos de metas. Pero decía inclusive en el programa anterior, ponte metas realistas que puedas cumplir, porque eso te va a agarrar en un momentum, dicen en inglés, ¿no? Te va a llevar, de una meta te va a llevar a la otra. Pero fíjate en esto, vuelvo a insistir en esto, de que una meta te lleva a la otra, ¿verdad? Y luego a otra, pero mira en quién te estás convirtiendo en el proceso. Al final del día no se trata de qué lograste en esa meta o pequeña meta o logro, sino en quién te estás convirtiendo en el proceso. Volviendo al tema que decía, ¿no?, de nosotros empezar a amarnos nosotros, empieza también con nosotros en aumentar y mejorar nuestra autoestima. Pero mejorar nuestra autoestima requiere ser mejor cada día. Mejorar nuestra autoestima implica coraje, que por cierto la palabra coraje viene del latín, ¿cómo se llama? Y significa corazón. Y volviendo al tema de que este es el mes del amor y la amistad, requiere mucho corazón o mucho coraje querer ser nosotros la mejor versión de nosotros. La mayoría de las veces sabemos de cosas que debemos de hacer, pero no lo queremos hacer, ¿no? Eso requiere coraje hacerlo. Vuelvo a poner el ejemplo famoso de si quieres empezar a ir a correr. Yo le digo a la gente, no tiene que empezar corriendo, empiece caminando. Pon los tenis en la entrada de tu cuarto o en la entrada de tu casa para que los veas y de esa manera empieces. Empieza con cosas pequeñas, no necesitas correr, empieza caminando. Empieza caminando, qué sé yo, 3 cuadras, 4 cuadras. La siguiente semana aumentas 1 cuadra más. Cuando menos piensas ya estás corriendo o trotando poco a poco. O sea, es como le digo, es metas pequeñas y pasos pequeños pero progresivos. Que eso es lo más importante al final del día. Y eso es algo que tú has practicado. Totalmente. Porque sé que siempre, y lo hablamos de que, eras tenías una filosofía de vida y dijiste, bueno, totalmente, voy a cambiar, diferente. Quiero tener otra. ¿Y cómo lograste eso? Poco a poco. O sea, yo le digo a la gente y con las personas o los amigos con los que yo entreno, el 99% de las veces no quiero hacer ejercicio.
no lo quiero hacer. Es peor cuando se trata de ir a correr. Odio, y yo digo siempre, odio ir a correr. Pero cuando yo me puse una meta de correr 4 millas por cierta cantidad de días que mencioné en el programa pasado, me convertí ahora. Antes yo decía que era el peor corredor. Ahora yo no soy el mejor corredor del mundo, pero ahora yo puedo decir con propiedad soy un corredor. Y ahora salgo a correr fácilmente las cantidades de millas que puedo correr, qué sé yo, 4, 5, 8 millas corrí el otro día. Nunca había corrido esa cantidad de millas y las corrí, me sentí bastante bien. Pero con esto lo que te digo, empecé de a poco y no quiere decir que me encante ir a correr. Aún yo lucho con ir a correr y yo sé que muchas de las personas que me están escuchando a lo mejor hacen cosas en las que son extraordinarios y no lo saben y que lo son y lo hacen. Puedo darte el ejemplo, las madres cuando vienen de trabajar todo el día y tienen que ir a cocinar. O sea, no es que lo quieran hacer, lo disfrutan, pero lo tienen que hacer, ¿no? Y eso las convierte en el centro del hogar, ¿no? Para ponerte un ejemplo concreto y que es tangible, ¿no? Que la gente lo puede ver. Muchas veces hacemos cosas extraordinarias y de repente no nos damos cuenta. Pero volviendo al tema del amor y cómo nosotros podemos influenciar a nuestros hijos, que me habías preguntado en un momento dado, se me ocurrió ahorita una historia muy bonita de Tomás Alva Edison. Yo no sé si conociste a Tomás Alva Edison o escuchaste él, perdón, es que no lo conociste porque él hace tiempo pues pasó a mejor vida. No era de mi época. No era nuestra época, estamos viejos, pero no estamos ahí. Ya murió hace muchos años. Está bien que sea del siglo pasado, pero... Sí, correcto. Pero Tomás Alva Edison, uno de los más grandes inventores de nuestra época, de nuestra historia, o de la historia de la humanidad, mejor dicho, era el menor de 7 hermanos y él nació en 1847 en Ohio, en Estados Unidos, o sea que sí, hace muchos años. Y cuando él tenía la edad de 7 años, la familia decidió mudarse a Michigan, otro estado bastante frío. Pues los padres lo matriculan a Edison, lo matriculan en la escuela de primaria de su localidad, pero al cabo de unas cuantas semanas, la escuela le manda una carta a la madre de Tomás, y el niño llega con la carta y le dice, mamá, esta es una carta para vos, pero solo vos la puedes leer, más nadie la puede leer. Le da la carta a la madre abre la carta, empieza a leer la carta, y la señora empieza a llorar. Y le dice, mamá, ¿pasa algo? ¿Estás bien? ¿Qué es lo que pasa? La madre le dice a Edison, hijo, lo que pasa es que esta carta dice de que eres demasiado inteligente, sos un superdotado y que en nuestra escuela ya no tienen más que enseñarte. Pues desde aquel momento la madre de Tomás Edison se convirtió pues en su maestra y tutora. Ya a los 11 años, Tomás se devoraba libros tras libros de literatura y a los 12 años él comenzó a hacer sus primeros experimentos que a la postre lo llevaron a ser, si no el más grande, uno de los más grandes inventores de la historia de la humanidad. Cuando él tiene 24 años, su madre muere. Pues todos los hijos, obviamente, mueren y van a recoger sus cosas a la casa. Dentro de aquellas cosas, Tomás encontró aquella cartita que le había mandado la escuela a su madre. Pues resulta ser que la madre le había mentido a Tomás. La carta decía, señora, su hijo tiene serios problemas mentales, por lo tanto no puede volver más nunca a esta escuela. Si te das cuenta, el amor de una madre, el amor de un padre, va más allá de una etiqueta. Decía, o dice, porque está vivo todavía, Les Brown, que él es un gran escritor, presentador y considerado 5 de los mejores oradores en el mundo, de que nunca dejes que la opinión de alguien se convierta en tu realidad. Y eso fue lo que hizo básicamente la madre de Edison. Si ella le hubiese dicho en ese momento lo que decía la carta, quizás lo hubiese convertido en un niño infeliz, le hubiese destruido el futuro y quizás la humanidad no hubiera pues se hubiese servido, ¿no?, del gran talento de Tomás Alva Edison. Por eso es que vuelvo, insisto, ¿no?, es la forma y el amor que nosotros damos en la que nosotros podemos mejorar, ya sea a nuestros hijos o a las siguientes generaciones.
Y también pensaba en eso y en una anécdota muy personal que tengo también. Y Adriana, mi querida amiga que está en Georgia Morales, si me estás escuchando estarás riéndote porque siempre lo contamos cuando estábamos en la escuela de música, cuando fuimos a dar nuestro examen de tercer año, creo, de cuarto año de solfeo, nos fue un desastre la primera vez, ¿no? Y entonces uno de los profesores, una profesora, peor todavía, dijo, dedíquense a la cocina. ¿Qué hacen ustedes estudiando música? Y pasa. Pero dijimos, no, vamos a seguir, nosotras creemos que tenemos talento, entre las dos nos Claro. damos, así que Adriana, te mando un beso, sé que esta anécdota nos marcó siempre, y bueno, y Pero vos mencionaste algo importante, yo pienso de que, y es también relacionado con Alva Edison, Tomás Alva Edison, de que es importante que fracasemos. O sea, el fracaso, algo que personalmente yo siempre le he tenido miedo y es algo que ahora he tenido que como que ser parte y aceptarlo, ¿no? Yo antes no me quería equivocar porque nadie se quiere equivocar, pero ahora no me importa, ahora digo yo, voy a intentarlo y si lo hago mal, igual, a lo mejor la próxima lo hago mejor. Pero una de las cosas que vos estás diciendo no le salió tan bien, pero no quiere decir que por eso ustedes pararon, ustedes siguieron haciéndolo, ¿no? Y lo más importante es, siempre que nosotros logramos un logro, somos exitosos en la vida, tuvimos que tener un montón de fracasos ahí. Algo que se le pasó particularmente a Tomás Alva Edison, que para que él llegara a inventar la bombilla eléctrica, de la bombilla de la luz que le decimos nosotros, él tuvo que, ¿cómo se llama? Experimentó 10.000 veces, o sea, 999, ¿cómo es? 9.999 veces. Pero en la 10.000 le cayó, finalmente logró la famosa bombilla que todos nos beneficiamos y que iluminó el mundo. Entonces cuando a él le preguntaron de todos los errores que él cometió antes de llegar, él dice que no, que solamente practiqué 9.999 veces, hasta que en las 10.000 finalmente sacó el experimento. O sea, el fracaso o fallar es importante porque nos enseña tremendas lecciones que nos ayudan solamente a mejorar. pero creo que tiene que ver con que uno acepte esos fracasos, porque es como decía, si al principio estás con esta mentalidad cerrada de que no Muy querés buen punto. fracasar, tenés miedo al fracaso, porque a veces también los factores externos influyen, ya sean los educadores, los amigos, La misma familia, la sobre todo a familia. veces nuestros peores críticos vienen precisamente de la familia y vuelvo al punto que te dije, a veces nosotros mismos somos tan duros con nosotros mismos que nos impiden crecer. Y si no querés cambiar, también creo que está lo que decíamos hoy, esa actitud de decir, bueno, no, fallé, lo tomo a risa, o bueno, a lágrimas, en ese momento eran lágrimas, pero después dijimos, no, vamos a seguir Es y normal. presentarnos nuevamente, y bueno, y cada una después hizo su camino. Sí, lo que pasa es que creo que vivimos en una sociedad, como estás diciendo vos, en la que, cómo es la condenan el fracaso. Y nos han enseñado, como dijiste, desde la escuela o nuestros padres, de que fracasar era un problema y que es malo. Y yo pienso que no, yo pienso que el fracaso es importante, es parte del crecimiento. Y tener esa mentalidad precisamente de crecimiento es enfrentar de cara esos fracasos, porque los fracasos solamente nos van a llevar a mejorar. La persona de mentalidad cerrada, volviendo al tema de que cuando me hiciste la pregunta, una persona de mentalidad cerrada es aquella persona que no, como no quiere equivocarse, pero tampoco va a aprender. Entonces ellos no creen que pueden lograr ciertas cosas porque le tienen miedo precisamente a fallar, miedo al fracaso, pero eso precisamente es lo que los mantiene estancados y no les permite crecer. ¿Y en qué momento las personas de mentalidad cerrada se pueden pasar a la de mentalidad de crecimiento? Buenísima pregunta, el momento que ellos decidan hacerlo. O sea, otra cosa. Cuando se tome conciencia también. Sí, tienen que concientizarse, pero empieza ahora. Y esa es otra muy buena pregunta que me estás haciendo. Cuando el momento que decidís cambiar, hacerlo en ese momento, no lo pensés. Nunca, por ejemplo, las personas que quieren empezar un nuevo negocio, las personas que quieren ser más productivas, las personas que quieren hacer ejercicios, nunca va a haber el momento ideal. El momento ideal no existe. Por eso vuelvo, ¿te acordás cuando hablaba en el programa pasado sobre las famosas resoluciones del año, ¿no? Todo el mundo empieza en enero, pero ¿por qué no empiezas hoy? O sea, o mañana.
¿Sí o no? ¿Por qué tenés que empezar? Una cosa bien importante, voy a empezar a hacer dieta el lunes. Eso todo. O sea, creo O sea, que mis ¿por qué amigas tiene que estarán ser el lunes? acordando ¿Por de qué no eso. empieza en este momento y decir, bueno, y yo me da culpa, yo soy culpable de porque me encantan los chocolates y si miro un chocolate me lo voy a comer. Pero si vos decís ese momento, no, yo pienso que empieza con eso, no voy a comer el chocolate ahora. O no te vas pero a comer empieza la antes. caja de chocolate. Pero igual, pero empieza antes, porque una de las cosas que es importante, hoy estaba escuchando eso, de que si vas al supermercado y si te vas a comprar cosas que te van a hacer daño, va a ser difícil porque hay un libro se me olvida ahora mismo el escritor, pero habla acerca de cómo la mentalidad del ser humano, ¿verdad? Es como, el cerebro del ser humano es como tener un jinete montado encima de un elefante. O sea, el elefante básicamente es todos los deseos y las cosas que no nos convienen, como comer de más, comer cosas que no nos convienen, no hacer ejercicio. Y el jinete es el cerebro que nos está diciendo, no, esto no, tienes que hacer mejor esto. Pero es difícil que ese jinete, siendo tan pequeño, pueda con un mastodonte, ¿no? Como el elefante. Entonces lo importante es poco a poco ir domando a ese elefante para que el elefante haga lo que finalmente el cerebro o nuestro subconsciente nos diga que tenemos que hacer. Pero empieza, por ejemplo, si sabes que son cosas que te hacen daño, entonces evítalas. Si sabes que particularmente el problema es con la comida, entonces no compres tantas cosas chatarras o comidas que te hagan daño, ¿no? En el supermercado. No es que yo como comida chatarra, pero le digo en ciertas como el dulce, ¿no? Que ese es como que mi kriptonita. Y eso como solamente un ejemplo. Otras personas tendrán sus propias kriptonitas. Pero volviendo al tema de los fallos y fracasos, se me viene ahora la historia también de un tipo que estuve leyendo recientemente. Él se llama Daniel Everett. Es una historia sumamente interesante, porque Daniel es un antropólogo y también es un lingüista. Y él es interesante porque él nació en el sur de la Florida, en el sur de California, básicamente casi en la frontera con México, y él desde pequeño, él se enamoró de la cultura mexicana, de la comida, de la música, de los campesinos y de su forma de ver la vida, que es muy diferente porque él es anglo, ¿no? Él es un blanquito de estos, y él veía la forma en cómo nosotros latinos, ¿no? En este caso los mexicanos, veían la vida, que era muy diferente de la familia de él, ¿no? Y de su cultura. Ya cuando él estaba grande, decidí ir a la universidad y decidí estudiar lingüística y eventualmente creo que tiene un doctorado en antropología. A él lo mandan conoce a su esposa que también vivió en Brasil y ella todavía también le amaba mucho la diversidad y todo eso, pero como veían que era una joven pareja con mucho potencial y que le gustaba la diversidad, lo mandan a Chiapas, en el sur de México. Y ellos ahí los mandan porque, ¿sabes? Él fue una universidad evangélica y entonces lo mandaron como misionero evangélico para poder entender el idioma de esta comunidad indígena mexicana, para luego traducir la Biblia al idioma de ellos. Como hicieron un buen trabajo, la iglesia esta iglesia evangélica en esta universidad tenía un gran reto con una tribu en el Amazonas brasileño, que se les conoce como los Piraha. Se escribe Piraha con H intercalada, pero para brasileños, en portugués y en el inglés, la H suena como J. Se lo conocen como los Piraha people, o la gente Piraha. Estas personas, o esta tribu, es uno de los idiomas más difíciles del mundo, y nadie había podido descifrar el código, por lo tanto no podían traducir la Biblia del inglés al idioma Piraha, y no podía hacerlo nadie. Tenía unos misioneros y todo el mundo fallaba. Pero como él veían que este muchacho, Daniel, en ese entonces un muchacho, Daniel y su esposa tenían esa pasión y eran muy buenos, los mandaron como misioneros. Ellos aceptaron, ya tenían 2 niñas y se fueron al Amazonas. Luego, eventualmente, para hacer el cuento más corto, ellos finalmente, después de 8 o 10 años de estar viviendo en la jungla, no logran todavía descifrarlo. Entonces, lo único que se le ocurre a Daniel es dejar su ego por un lado y adoptar la mentalidad de un niño y básicamente irse a jugar con los niños y a escuchar a los adultos para él tratar de entender el idioma, porque una de las cosas difíciles del idioma es que el idioma solo tiene como 4 fonalidades, no tiene más, o sea, todo suena como que fuese lo mismo, pero no, todo depende en la tonalidad que le deja una palabra, significa otra cosa diferente. Entonces una de las cosas que él descubrió fue que cuando una vez se fue de casa con los hombres del pueblo,
Él descubrió que ellos también tenían un idioma solamente con silbidos en el que se decían de todo, de cómo le iban a disparar a la presa, de que si le había disparado, todo un idioma solamente a base de sonidos, de silbidos. Eventualmente logró descifrar el código tras otros, 10 años, porque él creo que terminó viviendo entre ir y venir al Amazonas como casi 40 años. Logró descifrar el código y entender y finalmente hablar el idioma pirajá. Él finalmente sacó un libro que tuvo mucha controversia en los Estados Unidos porque y que causó tremendo revuelo en el mundo científico porque se creía, todavía creo que hasta los años 90, de que todos los seres humanos, no importa el lugar en la Tierra, no importa el idioma, por muy diferentes que fuesen los idiomas, todos los idiomas tienen una misma base y unas mismas reglas gramaticales que es igual en todas partes, a excepción de este idioma de los pirajá, que era totalmente diferente. Claro, cuando él publica este libro y un research, un documento con referencia al idioma pirajá, se convirtió en un revuelo. Pero eso no es lo más importante, porque obviamente él dice que no necesariamente todos los seres humanos venimos codificados para hablar con un ADN, dentro de nuestro ADN. Sí es parte de nuestro ADN, pero lo que él alega en el libro es básicamente de que los seres humanos desarrollamos el idioma no solamente con base a nuestro ADN, pero también tiene que ver las cosas externas, como el medio ambiente y la cultura determinan el idioma y cómo nacen los idiomas. Obviamente eso para vos y para mí suena como perfecto, pero para el mundo científico, y aún es un tema de debate, fue algo bien fuerte. Pero para mí no es lo más importante. Lo más importante para mí es esto, volviendo al tema de por qué ¿cómo se llama? Nosotros mejoramos y eventualmente si nosotros mejoramos como personas somos eventualmente felices. El pueblo pirajá se le considera como la gente más feliz del mundo. Pero lo que más me gustó de la historia es que Daniel Everett fue con la intención de evangelizar y cristianizar a este pueblo indígena, pero el que terminó evangelizado fue él, porque él terminó convirtiéndose en un ateo, porque se empezó a cuestionar, ¿verdad?, su propia religión y no logró convertir al pueblo, el convertido fue él. Pero él dice, la razón por la que yo llegué allá era convertirlos, pero ellos resultaba ser que eran más felices, porque una de las cosas que descubrió al descifrar el código del idioma es que es el único idioma en el mundo que no tiene concepto del pasado ni del futuro. Ellos solo viven el presente, y eso es una forma de las por qué el pueblo es tan feliz. Y la otra es que ellos no tienen concepto del número o de números o de los colores. En el lenguaje de ellos no existen ni los colores ni los números. Si vos le pones a una persona una cosa, puede ser un pescado, ellos dicen son unos cuantos, y le pones unos cuantos más, y después si le pones un montón, solo dicen son un montón, no tienen conceptos de números. Y eso lo hace interesante. Dice él, en una entrevista, Daniel mencionaba de que uno de los hombres del pueblo le preguntó, ¿y quién es ese tal Jesús que nos estás hablando? Entonces, ¿vos lo conociste? Y le dice, no, yo no lo conocí. ¿Tus padres lo conocieron? No, mis padres no. ¿Tus abuelos los conocieron? No, no lo conocieron tampoco. ¿Y por qué entonces nos venís a hablar de alguien que ya no existe, no? Porque ellos no entienden el concepto del pasado, básicamente, como tal. Lo cual los convierte en las personas más felices del mundo, porque ellos viven el momento en el que están viviendo. Y eso me pareció algo sumamente importante, porque creo que la mayoría de las personas no vivimos el momento. Y creo que en eso estaba pensando, el pasado nos condiciona mucho también. Totalmente. Nuestro futuro, nuestro presente y nuestro futuro. Y vivimos aferrados, y es muy difícil despegarnos de eso. Y yo creo que mencionaste algo también sumamente importante, volviendo al tema de la mentalidad de crecimiento. La mayoría de las personas que tienen una mentalidad fija o cerrada, de que no quieren crecer, es porque, bueno, yo vengo de un país pobre, o yo soy pobre, o ya soy viejo, entonces yo no puedo aprender. Eso es parte de la mentalidad cerrada, pero cuando tenés una mentalidad abierta, nunca es tarde para aprender. No importa las condiciones de las que venís, ni quién fuiste, ayer inclusive, implica que hoy puedes ser mejor todavía. Hoy puedes empezar a mejorar y seguir mejorando de hoy en adelante. ¿Me explico? Sí, eso es. Y creo que nosotros los latinos, especialmente todos los inmigrantes, bueno, no solamente los latinos, los que nos ha tocado emigrar, creo que esa mentalidad fija nos marca muchísimo. Y a veces no nos deja pasarnos a esta mentalidad de crecimiento. Claro, porque vivimos más,
volviendo al tema de la comunidad Pirajá y por qué ellos son la comunidad más, o el pueblo más feliz del mundo, es porque ellos viven en el momento, en el presente. Lo que pasó, lo que hicieron ayer no importa, lo que importa es lo que estoy haciendo ahora. Y lo que viene en el futuro, porque el futuro no existe. Me explico, entonces viven en el momento. Implica que ellos lo que quieran hacer lo hacen en ese momento. O sea, por eso para ellos era difícil pues convertirlos pues al cristianismo. Al sol de hoy nadie, ni siquiera los portugueses cuando invadieron Brasil en aquella época, en la época colonial, y ninguno de los esfuerzos de los, ¿cómo se llama?, de los misioneros lograron convertir al pueblo. El pueblo aún hoy en día sigue fiel a su cultura y a la clase de gente que ellos son. Y que eso no debe de morir aunque emigremos. Totalmente. Lo otro es que volviendo con esto, ¿no? De que ya una vez que nosotros sabemos, ok, de que empiezo conmigo, que todo empieza conmigo, si yo quiero mejorar el mundo, pues empieza conmigo. Luego, los otros pasos que te ayudan a crecer, ¿no? Volviendo al tema del inicio del programa, de cómo yo puedo alcanzar, ser la mejor versión mía y desarrollar la mentalidad de crecimiento a través del amor y el servicio. El segundo paso es, una vez que vos sabes de que, ok, yo estoy concentrado en mí, me amo, estoy cultivando todos los días mi autoestima y quiero ser la mejor versión mía, el segundo paso es decirle no al odio y al resentimiento. Eso es sumamente importante porque el odio solamente genera malas cosas, pero para la persona, porque las personas que viven en odio con resentimiento, ese odio está con vos y no se proyecta más que con vos, ¿me entiendes? Entonces el odio es sumamente malo y no te ayuda a crecer y lo que te hace es sufrir y solo sufre la otra persona. Uno de los casos más grandes que yo siempre pongo como ejemplo es el de Nelson Mandela. Nelson Mandela, pues, que liberó al pueblo sudafricano de la opresión de esta minoría blanca, ¿verdad? Que lo discriminaban y existía un racismo grande con el apartheid. Él, por el solo hecho de liberar a su pueblo, fue condenado a más de 27 años en prisión. En Robben Island, la isla de Robben, cuando él finalmente sale de prisión y le preguntan a él, ¿no? Sale básicamente de prisión y a los pocos años él ya se convierte en presidente de Sudáfrica, de una nación de una mayoría negra. Y le preguntan, señor presidente, ¿ahora qué va a hacer usted, una vez que fue elegido presidente, con todos aquellos que lo torturaron, que lo mandaron preso, que seguían ahí, algunos seguían siendo parte del gobierno, algunos seguían de los guardias que lo trataban a él como animal, a él y al grupo de personas que lo seguían? Le preguntó qué iba a hacer con ellos y le dijo, nada, el odio y el resentimiento se murió el día que salí de Robben Island. Si yo sigo con el odio y el resentimiento, es como que yo siguiese preso en Robben Island o en la isla de Robben. Y él, hay una frase que me encanta de él, que dice él, de que el odio es como tomar veneno y pretender que tu enemigo se muera. Está en totalmente lo cierto. Así que el odio es totalmente inaceptable para nosotros como seres humanos. Ojo, que no quiero decir con esto es que no lo vamos a sentir, porque somos seres humanos, estamos en este planeta. Eso te iba a decir, el sentimiento correcto, siempre está, y está bien, lo podemos sentir en el momento, nos podemos, no sé si puedo decir malas palabras, pero nos podemos calentar, nos podemos poner bien bravos con alguien y todo eso. Muy enojado. No sé si la palabra. Pero lo importante es no vivir en ese momento tanto tiempo. Está bien que lo dures por el tiempo, por el momento, pero lo malo es quedarse estancado en el odio. Hay otro famoso caso de Irene Villa, no sé si la has mencionado. La he escuchado, sí. Irene Villa es una española, ahora es que escritora y periodista, y ella sufrió un atentado de parte del grupo terrorista ETA, y en la que perdió sus 2 piernas, creo que algunos dedos también de la mano. A su madre se le cercenó un brazo, creo, si no me equivoco. Pero ella obviamente cuando ella despertó en el hospital y se veía a los 12 años que no tenía las piernas, ella gritó y eran unos gritos espantosos y ella odiaba obviamente a todo el mundo y obviamente a esta organización terrorista. Pero ella eventualmente decidió de que no podía vivir en ese odio y ella tenía todo el derecho del mundo para sentir todo el odio y vivir en miseria, pero decidió no, mejor convertirse en una escritora y hablar acerca de lo malo del terrorismo y convertirse pues en una periodista eventualmente. De hecho es una competidora a nivel olímpico de esquí, paralímpico, ¿no?
O sea que todos podemos decir no y decir y no vivir en odio, y eso también nos hace mejores personas y una mejor versión de nosotros. La otra forma de alcanzar el crecimiento personal es a través de la empatía. Y la empatía es sumamente fundamental. De hecho, la palabra empatía viene del griego émpatos, que quiere decir el sufrimiento con el otro. Y esto es importante porque una vez que nosotros sabemos del por qué una persona actúa como actúa, ¿verdad? Si alguien nos trata mal, si alguien nos dice cosas malas, pero en vez de nosotros atacarlo de regreso, entonces ponernos a pensar, ¿por qué esta persona actúa de esta manera? ¿Qué pasaría si yo fuese esa persona? Y si te dieses cuenta de que esta persona también ha tenido una vida muy dura y muy difícil, entonces a lo mejor te permite ver la vida, y no solo la vida, pero ver también la perspectiva de cada persona, y hasta te permite perdonar, porque perdonar es importante, pero no solamente perdonar, sino que también pedir perdón, que es mucho más difícil, porque el perdón libera. Entonces, la empatía por eso es sumamente importante, y por eso la empatía te convierte en un mejor ser humano, te convierte en la mejor versión tuya, y por ende desarrollas mentalidad de crecimiento a través pues de la empatía y decir no al odio. Y por último, la otra cosa es que nosotros siempre tenemos que decir y desear es el bien a la otra persona, el bien común, pero siempre practicar el servicio. Eso es sumamente importante, porque, bueno, mi abuela decía de que, hijo, hace siempre el bien y no mires a quién. Mi mamá decía, ¿verdad? También lo mismo. Y no solamente mi abuela lo decía, lo practicaba, lo vi como niño muchas veces que ella ayudó a tanta gente. Y entonces ella practicaba también con los hechos, ¿no? Y con las acciones, volviendo al tema de cómo nosotros le enseñamos a nuestros hijos. No es solamente diciéndoles, pero es haciéndolo. Hay una frase que me gusta a mí, muy, muy bonita, que dice: nadie es tan pobre como para no poder dar, ni tan rico como para no poder necesitar. Eso me encanta, porque yo creo que todos los seres humanos necesitamos de todos. Ningún ser humano es una isla, ¿verdad? No vivimos aislados, y la persona que vive aislada vive en una condición de miseria. Por eso es sumamente importante que nosotros perdonemos, ¿verdad? Por eso ser empáticos, y siempre demos. La mayoría de las personas, cuando piensan dar, ellos siempre piensan en la parte económica o material, y no necesariamente. Volviendo al tema de que nadie es tan pobre como para no dar, ¿no? Si no tenés dinero, regala tu tiempo. Si no tenés dinero, regala una sonrisa. Y si no tenés tiempo, regala aunque sea un momento y escucha a alguien. Hay tantas personas. Creo que el otro día vos me comentabas que solamente con que escuchaste a alguien y le dijiste unas cuantas palabras, le cambiaste. Creo que esa persona tenía ganas de cometer suicidio o una cosa así. Sí. Y yo digo, wow, eso es increíble, porque solamente vos le cambiaste la mentalidad a esa persona, solamente con escuchar y decir unas cuantas palabras. Pero si vos te pones a pensar, por lo menos ya cumpliste en este mundo, salvaste la vida de una persona. Pero te imaginas si seguís haciendo eso solamente con escuchar, solamente con regalar, con siempre tener la mentalidad de dar y desear lo mejor para los demás, pero también dar nuestro servicio, prestar nuestro tiempo para que las otras personas pues vivan una vida mejor. Yo pienso que eso debería de ser últimamente la meta de todos los seres humanos, mejorarnos y ayudar a mejorar pues nuestro entorno, el mundo en el que vivimos. Y nosotros que siempre estamos en la comunidad, que siempre estamos dando nuestro tiempo, compartiendo con otros, creo que es el mejor ejemplo que hemos recibido, ¿no? A veces uno dice, bueno, no tengo el dinero, pero sí el tiempo para estar con personas que se sienten solas, y bueno, y muchas acciones que hacemos y hemos hecho durante años. Obviamente sabes que vengo del mundo del activismo, no solo en la comunidad, pero también fuertemente dentro de lo que es el campo laboral. Y una de las cosas que nosotros siempre le decíamos a los trabajadores, bueno, nosotros no tenemos la plata, no tenemos el billete, pero tenemos los números, ¿verdad? Y de la única manera que nosotros podíamos generar cambios en el centro de trabajo era que los trabajadores se unieran. No tenían la plata, todos éramos trabajadores, ¿no? Trabajando duro para ganarnos el pan de cada día, pero sí los números. Y eso hace una gran diferencia. El unirnos, pero ves la diferencia, no necesitas necesariamente, no todo el tiempo necesitas el dinero. Lo que se necesita es una buena actitud y querer dar. Eso es lo más importante.
Me parece que esa es la clave, estar abiertos a dar. Ujú. Y sin esperar nada a cambio, porque la mayoría de las veces cuando uno hace trabajo comunitario no recibe muchas satisfacciones, eso Sí, sí. no tiene precio, no, 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 Y no. es una alegría que uno siente en el corazón que, por más que nosotros lo digamos, cuando las personas que están en este ambiente y que saben, y no necesariamente es por la lucha a los inmigrantes como Luis y yo lo hacemos, sino en todos los campos, puede ser ir a ayudar a un asilo de ancianos, a los Exacto. homeless en la calle, a los niños en la escuela. Cualquier acción que uno haga de corazón hacia los otros sin recibir dinero, eso es un cambio y esa es la actitud. Esa debe ser la actitud. Y como vos decís, no puedes ayudar a una persona solamente con una sonrisa. Alguien dijo, perdón, no hace mucho, de que si vas en el metro o en el autobús, con solamente sonreírle a una persona, a lo mejor le cambiaste la vida a esa persona. Vos no sabés el efecto que eso pueda tener. Hay uno de los tipos que yo escucho, se llama Tony Robbins, y vos sabés cómo es en Nueva York, de una ciudad tan ajetreada, y montarse en el taxi. Dice que él una vez se montó en un taxi y este tipo lo recibió con la mejor sonrisa del mundo y bien alegre, el taxista. Y Tony Robbins quedó impresionado, ¿no?, con este tipo y le preguntó, pero ¿cómo es posible de que estés tan feliz en un tráfico tan horrible como Nueva York, viviendo con todo el estrés en Nueva York? Y él dice de que es su meta, de que todos los días regalar una sonrisa a alguien, porque a lo mejor así como estoy teniendo ese impacto con vos, vos vas a ir a sonreírle a alguien, vas a hacer sentir mejor a esa persona, y eso es como algo contagioso. Pero si yo te salgo de mala manera, amargado, te trato mal, ya te arruiné el día. Si estás en la mañana, te arruiné la mañana, y lo más probable es que vas a seguir con esa mala actitud a esa otra persona. O sea, también las malas actitudes son, ¿cómo se llama?, transmitidas, ¿no? Y entonces él tiene como su meta, un simple taxista en Nueva York, de hacer sentir a las personas mejor solamente con una sonrisa y con un buen trato. Así que, bueno, a empezar a cambiar. Y empieza con una pequeña sonrisa, como te digo, no tenés que tener toda la plata del mundo, no tenés que tener todo el billete del mundo como para poder hacer el cambio. Entonces, bueno, el tiempo está pasando rapidísimo. Estamos aprendiendo mucho porque todos los días de eso se trata, ¿no? De aprender, de querer cambiar, de modificar un poco la vida y, bueno, y transformarnos para transformar otras vidas. Creo que por lo menos ese es mi objetivo. Quizás a veces consciente o inconscientemente, pero bueno, por ahí uno está tratando de hacer los cambios y de hacer esta vida un poco más llevadera. Entonces, si tuvieras que resumir para ir concluyendo en la noche de hoy, ¿cómo podemos entonces fomentar esta mentalidad de cambio, de crecimiento? Volviendo y recopilando, ¿no? Si vos querés, acordate ¿cómo se llama? La historia de esta persona que quiso cambiar el mundo, ¿no? De que tenés que empezar con vos mismo. Empieza con vos. El primer paso es cambiándome, amándome, mejorándome, siendo yo la mejor versión mía. El segundo paso es decir no al odio, ¿verdad?, y al resentimiento, y decir, perdonar a las demás personas, pero también admitir perdón y decir perdón si te equivocaste, que nunca es fácil, particularmente para mí. Y la otra es la empatía, vivir en una situación de empatía, ¿verdad?, para entender más a las demás personas, entenderlas y ponerte en los zapatos de esa persona, ¿no? Yo creo que si cambiamos esa mentalidad, creo que vamos a cambiar muchas vidas y vas a vivir una mejor vida al final del día. Y la última es vivir deseando lo mejor para tu comunidad, para tu prójimo, para tu familia, pero también vivir para servir. Así que, bueno, estos son algunos consejos, quizás sugerencias, porque también creo que al hacer cada uno su propio cambio, es como el que escribe su propia historia también. Y bueno, y estos pueden ser algunos pasos, pero a veces no es tan fácil. Suena muy ligero decir, bueno, perdono, no al odio, pero cuesta muchísimo. Y creo que a algunos nos ha tocado estar en este rol de tener una mentalidad fija y pasarnos y decir, bueno, quiero transformar mi vida, ya sea en lo profesional, en lo laboral, en la parte de la comunidad, con los amigos también,
porque a veces cuesta, nos quedamos centrados en una idea y no la cambiamos, en el medio donde nos rodeamos, en la familia también, y que es muy difícil, porque esa es la que más cuesta y nos cuesta tomar estos cambios y bueno, y estas nuevas rumbos, ¿no? De Correcto. decir, me salgo de esta mentalidad cerrada para tener una mentalidad de crecimiento. Pero yo estoy convencida que sí se puede, que uno puede cambiar tomando, como siempre decimos, la actitud y la postura de que sí quiero hacerlo. Porque nada, ni nadie, ni por más libros que uno lea. Nada, y esto lo tengo bien claro. Yo creo que a todos nos llega un momento dado en la vida en el que te pones a analizar tu vida y decís, ¿qué puedo hacer hoy para ser mejor? ¿No? Bueno, ojalá quiero asumir de que todos llegamos a pensar eso en la vida. ¿Y qué pasos puedo tener yo para hacer pequeños cambios? Yo digo a la gente, no empiece con cambios grandes, demasiado ambiciosos, porque al final del día son demasiado ambiciosos y a lo mejor no logramos algo y entonces nos terminamos frustrando. Empiece con pequeños pasos, pero que sean, lo más importante es que sean bien fijos y constantes. Hay veces que yo no quiero ir a correr, entonces digo yo, no, voy a hacer, qué sé yo, voy a empezar a correr una milla menos que la que corrí ayer. Pero cuando ya está en el momento, digo yo, voy a seguir corriendo, ¿no? O sea, cuando ya estás, te das cuenta que puedes hacer más. Lo más difícil de todo esto es tomar ese primer paso. El hecho, como te digo, de decir, bueno, yo quiero mejorar siendo, qué sé yo, mejor cocinero. Quiero empezar a cocinar mejor. Bueno, empiece con comprar unos libros de receta o viendo algunos videos y empiece a hacerlo. No importa que salga mal al principio, a la larga la práctica pues nos hace mejores, ¿no? O cualquier tipo de meta que te pongas, empieza en pequeño con pasos pequeños, pero fijos y seguros. Y de seguro que las personas que los rodean o nos rodean cuando hacemos esos cambios, esas transiciones, lo notan y bueno, y también comienzan a modificar sus vidas. Y creo que de eso se trata. Porque tenés un impacto en los demás y vuelvo, insisto en esto, no tenés que necesariamente decirlo, pero solo con ver tus acciones muchas de las personas van a entender y creo que van a más fácil captar el mensaje que le querés dar. Pero vuelvo e insisto, yo creo que la persona tiene que estar lista y decir, lo quiero hacer. Eso creo que es el paso más importante. Después lo que yo decía en el programa anterior, tienes que anotar el plan. Yo una de las cosas que creo que los seres humanos no hacemos lo suficiente y es algo que inclusive yo lucho, trato de escribir lo más que puedo con respecto a lo que me está pasando en el día o lo que quiero hacer el día siguiente. Últimamente no he estado tan disciplinado al respecto, a veces días que lo hago, hay días que no lo hago, pero sí noto que los días que yo hago, los planes que tengo que hacer para el día siguiente, casi si no lo logro al 100%, estoy bien cerca de siempre hacerlo al 90%, no cerca de ese 100%, pero es importante de que escribamos y digamos lo que queremos hacer y los cambios que queremos hacer, inclusive hasta qué estamos sintiendo en ese momento. Es muy bueno cuando lo escribimos, porque creo que de esa manera nos ayuda a entendernos mejor, inclusive como seres humanos, porque a veces es difícil entendernos. Así mismo. Bueno, nos tenemos que ir. El tiempo vuela, tiene alas, como dice alguien que me gusta por allí. Sí. Ha sido un gusto, como siempre, compartir contigo y bueno, con nuestra audiencia que nos está siguiendo a través de pangiafm.com, Pangía City y Entrenos con Rosana, emisora Sur Online Montevideo, Uruguay y Departamento 20 Radio Uruguay. Una cantidad de personas nos están escuchando, siguiendo y bueno, esperemos que estas nuevas modalidades o lo que pretendemos en la noche de hoy es abordar estos temas, es que bueno, podamos cambiar y ser mejores personas. Para despedirnos, Luis, tu mensaje brevemente. Sí, yo de nuevo un saludo y gracias por tenerme en tu programa, un saludo a mi país, a Honduras, que lo amo, a mi gente en Honduras, en San Pedro Sula, a mi gente aquí en los Estados Unidos, a mi familia acá en Miami. Es básicamente que si es algo que se pueden llevar de este programa es que por favor intente algo diferente, ¿no? Aunque sea bien pequeño, inténtelo esta semana, inténtelo hoy y pruebe con algo bien pequeño, planee, pero lo más importante es decida hacerlo, aunque sea algo bien pequeño, pero intente y piense cuál es la mejor versión mía y qué puedo hacer hoy yo para ser la mejor versión mía en el futuro.
Y bueno, y con esas palabras y esa reflexión nos vamos hasta el próximo martes a partir de las 8 de la noche en Entre Nos con Roxana. Gracias nuevamente, gracias por todas estas enseñanzas. Bueno, y decirles que tienen que seguir cuidándose, los quiero mucho y no dejen de seguirnos a través de Pangaea City en YouTube, Facebook, en Entre Nos con Roxana en YouTube, Facebook, Instagram. Saludos para Emisora Sur Online y Departamento 20 Radio Uruguay. Gracias a todos los que nos están acompañando y nos siguen martes a martes. Nos encontramos. Bye. Chao.